vamos a hablar un poquito del profeta contemporáneo, el profeta de hoy día. Mire, básicamente, recuerde que hablamos del ministerio profético de Jesús, ¿verdad? Entonces, una gran diferencia con el profeta contemporáneo con el anterior es que tiene al Espíritu Santo dentro de él, y eso hace una gran diferencia, que los dones fluyen de adentro, la voz viene de adentro. Entonces hay una gran diferencia. Entonces, cuando estamos hablando aquí del profeta contemporáneo, yo voy a hablar del oficio del profeta contemporáneo. No estoy hablando del don de la profecía, ni estoy hablando del manto profético, ni la unción profética. Quiero hablar del ministerio, del oficio del profeta. Así a grandes rasgos le voy a explicar algo del manto profético. Cuando Elías encontró a Eliseo estaba arando con unas yuntas de bueyes y era el último que estaba, pero Elías le tiró el manto. Eso solo quiere decir que lo escogió para ser entrenado como un profeta. Ahora, durante 14 años, muchos años, Eliseo estuvo aprendiendo con Elías, estuvo siendo impartido, siendo instruido, siendo enseñado, y él anduvo allí aprendiendo con él. Ahora, él profetizaba, él aprendió, pero estaba bajo la cobertura o bajo el manto del profeta Elías. Todavía Eliseo, aunque tenía el llamamiento, no estaba ejerciendo el oficio de un profeta, y lo mismo ocurre hoy día. Ahora llegó un momento en que Elías fue quitado y el manto le quedó a Eliseo. Entonces él ya podía funcionar y operar en el oficio del profeta. En un lugar, en una congregación donde el pastor o el líder o quien está en autoridad en esa asamblea es un profeta, entonces la congregación está bajo un manto profético. Y entonces la gente que está en esa congregación normalmente tiene muy activados los dones de revelación. Es gente que la palabra de ciencia es muy exacta, recibe cosas de Dios, en la intercesión son muy efectivos, pero eso no los hace profetas, sino que están bajo el manto de un profeta. Yo recuerdo muy bien en el caso del hermano Ángel, que él era un profeta y un apóstol. A lo mejor él no sabía que era un apóstol, pero todo el mundo sabía que él era un profeta. Y la gente en ese ministerio, desde que recibía al Señor Jesucristo, ya estaban con palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque desde que entraban al ministerio le era activado algo que recibían todos por estar bajo ese manto. Entonces, no es lo mismo estar bajo el manto que ser un profeta. Usted ve cuando estaba Saúl, que llegó, estaba una compañía de profetas, y Saúl era rey, él no era profeta, pero él empezó a profetizar. Entonces hay gente que profetiza no porque ellos sean profetas, sino porque están bajo un manto, bajo una unción o el espíritu profético que hay en un lugar. En nuestro ministerio, mire, Dios ha sido bien celoso del púlpito de ese lugar, pero hay algo bien divertido, y es que cuando la gente llega ahí, se para y empieza a profetizar. Y una vez invitamos a un evento a un siervo del Señor, un hombre de Dios, pero que él no quiere saber nada de los profetas. Y él dice: ustedes son unos exagerados, ustedes todo es profético, ustedes todo es que están viendo cosas en el espíritu. Y él nos critica, pero somos amigos, nos amamos, nos respetamos y sabemos que él es un siervo de Dios. Y en una ocasión lo invitamos porque Dios lo usa tremendamente como un evangelista, y es un hombre de Dios. Hermanos, mire, ese hombre se para y comienza a profetizar, y entonces él, asustado porque estaba profetizando, pero es por el manto que hay en el ministerio y lo que hay en ese lugar. Pero eso no quiere decir que él sea un profeta, pero bajo ese manto profetizó, ¿verdad? Entonces debemos entender que el oficio de un profeta es otra cosa, es un llamamiento desde el vientre. Entonces vamos a hablar de ese profeta de hoy día, el profeta contemporáneo. En el Nuevo Pacto, la Biblia menciona a Agabo, o Agabo. En Hechos 11:28 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces vemos que Agabo es un hombre ya de la iglesia primitiva, posterior al ministerio de Jesús, ya con la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2 vino el Espíritu Santo, este es Hechos 11. Y entonces Agabo fue contado como profeta.
Ahora, menciona la Biblia de las hijas de Felipe que profetizaban. No es lo mismo Agabo, que era profeta, que las hijas de Felipe que profetizaban. Aquellas era que por los dones del Espíritu Santo ellas daban profecía, que no es lo mismo hacer un profeta. Hechos 21, 10 al 12. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Es el ejemplo que estaba dando el pastor Pavel. Aquí lo que quiero enfatizar es que Agabo era un profeta, tenía el oficio de profeta y era una autoridad que aún habló al apóstol Pablo sin temor de lo que Dios le había revelado. Entonces este es un hombre considerado un profeta en el nuevo pacto. En Hechos 13 del 1 al 3 vemos que dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjese bien, no habla de que en la iglesia había pastores, ni evangelistas, ni apóstoles. Habla que en esa iglesia lo que habían era profetas y maestros. Y los menciona aquí. Esto es para aquellos que dicen que los profetas terminaron con Juan el Bautista y que no había más. No sé qué hacen con estos capítulos de Hechos, ¿verdad? Pero aquí dice que había profetas y los menciona: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando aquí dice ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, lo dijo por la boca de uno de los profetas. No es que vino la voz y dijo apartadme, no, vino por la boca sí, porque a veces nos hacemos la idea que así va a ser. No, es por la boca de uno de los profetas que dijo: así dice el Espíritu de Dios, apartadme a Bernabé. ¿Ya? Bueno, entonces sí hay profetas en el nuevo pacto. Primera de Corintios 12, 27 al 29 dice: vosotros, aquí es el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia de Corintios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Podrían, pero no todos, porque es para edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está dentro y podrían hacerlo, pero Él usa a unos en una cosa, otros en otra cosa, para que se complemente la gracia y el don de Dios y todos seamos necesarios los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Si hubiese una sola persona que fluye en todos los dones del Espíritu, tiene todas las operaciones y además los 5 oficios ministeriales, esa persona podría sentirse autosuficiente y que no tiene necesidad del cuerpo. Pero Dios hace las cosas de esta manera, que nos necesitemos los unos a los otros. Entonces aquí vemos que el Señor puso en la iglesia primero a los apóstoles, que son los que ponen el fundamento, luego los profetas. No que sean más importantes los apóstoles que los profetas, ni que sean más importantes los profetas que los maestros, sino que es el orden en el cual Dios va edificando o estableciendo. Entonces los apóstoles normalmente son estrategas, son gente de administración, son gente de diseño, y el profeta baja los diseños del cielo a la tierra, pero el apóstol los pone por obra. Entonces se necesitan los unos a los otros. Entonces esto para confirmar el oficio del profeta contemporáneo. Según esto, son parte del cuerpo de Cristo, son necesarios en la iglesia. Fíjese, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. ¿Cómo quedan las iglesias que nada más tienen pastor y no tienen apóstol, ni tienen profeta, ni tienen maestro? Si según esto, el fundamento, el diseño, Dios lo hizo de esta manera.
Entonces parece como que hubiéramos quitado parte del diseño de Dios para que una iglesia, una congregación funcione correctamente o funcione en el orden divino. Entonces, si no tenemos al profeta, está haciendo falta el ojo, está haciendo falta el oído para dar dirección o confirmación. Necesitamos la dieta balanceada. Primera de Corintios 14, 32, 33, siempre hablando de los profetas en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto es muy interesante. Los espíritus, está hablando del espíritu humano de uno, está sujeto a los profetas. Y aquí nos habla de un sometimiento mutuo, porque si no hubiera un sometimiento sería un desorden. Todo mundo profetizando sería un desorden. Tiene que haber un sometimiento. Tenemos que someternos y el Espíritu mismo tiene que estar sometido al profeta de profetas, que es el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Eso en primer lugar. Y lo otro, tenemos que someternos mutuamente. Hay lo que se llama un presbiterio profético, que es cuando varios profetas se unen y entonces uno en primer lugar y otro después bendicen o profetizan o dan una palabra. Y está lo que se llama una plataforma profética, que es cuando varios profetas se unen para hacer un lanzamiento de algo en particular que Dios les ha revelado. Primera de Corintios 14, 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, recuerda que acabamos de decir que solo el espiritual es que juzga todas las cosas y juzga la profecía, pero el espiritual no es juzgado por nadie. Entonces aquí el apóstol Pablo está poniendo casi como en sinónimo el ser profeta que el ser espiritual. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, pareciera que fuera lo mismo, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, mire, si ustedes se creen que son profetas que pueden juzgar la palabra, o creen que son espirituales con derecho a juzgar todas las cosas, pues entonces van a entender que lo que les estoy escribiendo sí es de Dios, porque yo sé que lo recibí del Espíritu del Señor. Y esto solo para mencionar que verdaderamente había profetas en la iglesia. Entonces vamos a ver ahora las características del profeta contemporáneo, actual, de hoy día. Dice, en primer lugar, está llamado a un ministerio de oficio. ¿Qué quiere decir ministerio de oficio? Bueno, la palabra ministerio quiere decir servir, servicio, pero oficio quiere decir que esa es su profesión. De eso vive, pues. Bueno, no es que vive de sacarle el dinero a la gente, sino que esa es su profesión, ese es su oficio, a eso se dedica. Y quiero meter una cuñita aquí. Fíjese que la palabra dice que el obrero es digno de su salario. La palabra dice que no se le ponga bozal al buey que trilla. ¿De qué es tipo el buey? De un siervo, de un profeta o de un apóstol es tipo el buey. Y entonces ponerle bozal al buey que trilla es que un apóstol, un profeta que está sirviendo, que está trabajando, después no le den salario. Uno siente eso como vergonzoso de decirle voy a dar un salario. Y entonces uno dice, hermanito, aquí le tengo esta ofrenda de amor. Pero hermano, si el profeta, el apóstol, el pastor, el ministro predicó 4 horas, 6 horas, lo que usted le está dando no es una ofrenda de amor, le está dando un salario porque él trabajó. Y sin que se sienta avergonzado por eso. Me explico. A veces como que lo queremos espiritualizar mucho, ¿verdad? Una ofrenda de amor es cuando le regalan algo sin que usted haya hecho nada. Esa es una ofrenda. Me ofrendó, yo no hice nada y me regaló. Es una ofrenda, un regalo, es gratis, ¿sí? Pero si yo trabajé, porque para unos trabajar es la carpintería, para otros es un buffet, una escritura, para otros, ¿verdad?, levantar una casa, pero el que tiene un oficio de profeta, esa es su profesión y ese es su trabajo y tiene derecho a un salario. La Biblia lo dice, hermanos, no me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Y el obrero es digno de su salario. Entonces eso debemos de entenderlo sin que nos sintamos mal, ¿verdad? Porque es así. Y el que trabaja tiene derecho a un salario. Y es parte de que el cuerpo de Cristo necesita entender esto y honrar y darle un salario digno a los que trabajan.
Entonces está llamado a un ministerio de oficio, ese es su oficio. Estoy hablando de los ministerios de Efesios 4:11, ese es su oficio. Hay otros servicios en el Señor que le permiten tener otra profesión o tener otro oficio, me explico. Hay alguien que puede, por decir, ser maestro durante el día en una escuela o ser secretaria en un banco o perito mercantil y después va y sirve en la congregación y eso está bien, tiene un oficio, tiene un trabajo en el cual recibe un salario, pero puede servir sin necesidad de que le den un salario. Pero aquellos que fueron llamados a tener un oficio, esa es su profesión, a eso se dedican, esa es su forma de vida. Entonces no tienen por qué sentirse mal, ¿verdad? Entonces, un profeta hoy día es un ministro que opera en una unción de ascensión, o sea, en un mayor nivel de autoridad. El Cristo resucitado es el que lo llamó y el Espíritu Santo vive dentro de él. Es una unción superior a la del Antiguo Testamento, una unción de ascensión. Cuando Cristo ascendió, lo constituyó. Un profeta actual tiene revelación de la palabra viva. Después vamos a ir desglosando algunos de estos. Tiene revelación de la palabra. Cuando hablo que tiene revelación de la palabra, significa que el profeta conoce la palabra de Dios, conoce el Logos, conoce la Biblia, conoce las Escrituras, para saber el cumplimiento de las profecías, para saber lo que ya se cumplió y lo que está por cumplirse, o lo que todavía no se ha cumplido. Entonces necesita discernir bien los tiempos bíblicos, conocer la palabra y tener revelación de ella. Un profeta actual tiene un ministerio de púlpito, un ministerio público. Alguien que dice, no, es que Dios me hizo, a mí me llamó y me dijo que yo era profeta, pero le tiemblan las piernas cuando le va a hablar a la multitud. No puede hablarle a más de 4 personas porque se siente intimidado. Ese no es su ministerio. Un profeta tiene un ministerio de púlpito y puede hablarle a multitudes y puede hablarle a muchas personas, tiene dominio de la palabra, dominio del ambiente, de la gente, etcétera, ¿verdad? No se intimida. Un profeta de hoy día tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Debe de operar en los dones de revelación, que ya dijimos que son discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Un profeta hoy día es un líder. Las personas le siguen. Alguien que diga yo soy profeta, vive encerrado en una cueva, no habla con nadie, le pasan por una ventanita la comida, nunca tiene acceso a la gente, nadie lo sigue. No es un profeta de hoy día. Tal vez está usando el modelo del profeta que estuvo en la cueva metido, pero no es un profeta contemporáneo. Sí. Que hablaron que Dios los tenía escondidos. Yo quiero que me aclare un poco, ¿verdad?, en relación a este tiempo, si realmente es algo que ellos te lo creyeron, ¿verdad? Y dijeron, el Señor me tuvo escondido, me tiene escondida. Me metió en problemas, Martita siempre me mete en problemas. Amada, bueno, es bien difícil argumentar con alguien que dice Dios me dijo. Cuando alguien me dice Dios me dijo, yo me callo, no tengo nada que decirle porque Dios le dijo, ¿verdad? Y si Dios le dijo, uno no tiene nada que hacer. Ahora, yo pienso que muchos de los que se esconden es por falta de sanidad interior. Hay muchos que tienen complejos, muchos que no han sido sanados en su corazón. Otra razón por la cual algunos se esconden es por misticismo, por los conceptos que traen de los monjes de aquel tiempo, que algunos espíritus religiosos y cosas místicas, de que para recibir de Dios había que estar aislado y totalmente encerrado y dormir en camas con clavos y meterse espinas y hacerse ayunos prolongados y todo eso. Eso es latigazos, etcétera. Son conceptos místicos. Ahora, usted no los va a convencer de que no es así porque ellos creen que es así, ¿verdad? Ahora, mire usted el modelo de Jesús, que era un profeta, ¿verdad? Mire usted los modelos de los profetas del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Ahora, si alguien le dice, Dios le dijo, usted cállese porque si Dios le dijo no tiene nada que hacer. Pero le digo mi apreciación, ¿verdad? Lo que yo percibo. Ahora, eso no quiere decir que Dios puede pedirle a alguien que tenga unos días, un tiempo de un retiro para hablarle porque le quiere revelar algo en particular. Eso es
evidente, y lo puede hacer con un pastor, y lo puede hacer con un maestro, y lo puede hacer con un apóstol, y le puede hacer con un intercesor y con quien él quiera, porque quizá Dios quiere un trato personal y particular con él. Pero de eso a que así como los lamas del Tíbet, que se encierran allá en una montaña por un montón de años y hasta que descienda la nube blanca para que le dé una revelación, no, porque la revelación ahora viene de adentro, viene del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. De hecho, parte del proceso del profeta es que aprenda a vivir en comunión con Dios rodeado del infierno, porque si no, entonces van a ser toda la vida como los esenios, ¿verdad? Que están como Juan el Bautista, que estaban metidos ahí. Pero el profeta contemporáneo, esa es la diferencia, que Dios lo llama y lo levanta para que la luz que está en él sea establecida por encima de las tinieblas que están alrededor, ¿verdad? Que pueda tener el infierno a los lados y él el cielo adentro, y él está recibiendo comunión, en comunión con Dios, la revelación, sin importar lo que esté afuera. Sí, hermano. Otro concepto que se tiene, que el profeta tiene que vivir pobremente, y que los que viven en una posición económica buena, que no son profetas o que no son espirituales. Nada que ver, ¿verdad? Porque hablábamos de lo mismo, que tienen el concepto de Juan el Bautista, o tienen el concepto de Elías, que comía chachalacas y miel silvestre. Sí, porque las langostas, no crea que era langosta la termidora, eran unos insectos, chachalacas, las que se comían las milpas, y andaba con piel de cuero de camello, ¿verdad? Pero ese no es el profeta contemporáneo. Es ahí el problema, que muchos, ¿verdad?, les es fácil relacionarse con esa figura. Y vuelvo y digo que muchas veces es por complejos y por temor al qué dirán si yo ando bien vestido, qué dirán si ando en un buen carro, ¿qué dirán? Pero la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todo como prospera nuestra alma. La voluntad de Dios no es que sus siervos estén pasando hambre ni miseria. Dios no necesita tenerlos en hambre para revelarlos, hermano, revelarles su propósito. La voluntad de Dios es que sean prosperados. Entonces son malas ideas, malos conceptos erróneos que tienen que ir siendo limpiados para que pueda fluir la verdad de Dios. Porque precisamente si el profeta es un restaurador, tiene que ser restaurador en todas las áreas, en el área de salud, en el área de personalidad, en el área económica, en el área de entendimiento, de preparación, de todo. Tiene que ser. Sí. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Sí, eso era la iglesia primitiva, ese era el sistema, hermana. Pero después vino el espíritu de Grecia y entró el capitalismo y entró el sistema que hoy día tenemos. Y por eso es que ha entrado el comunismo, para tratar de llegar a lo que antes era. Pero es todo un sistema contra el cual habría que luchar. Entonces nosotros, por donde podemos empezar es que los de una congregación tengan cuidado los unos de que los otros no les falte nada. Y por allí, eso es lo que se tiene que predicar en la iglesia. Así tiene que ser. Bueno, vamos a seguir y después vamos a tener un tiempito de preguntas, ¿sí? Bueno, entonces, un profeta actual tiene autoridad o ejerce autoridad en su ciudad y en su nación, ¿verdad? No es solamente que tiene autoridad en la casa, ejerce autoridad en la ciudad y en la nación. Y así es que alguien que dice yo soy profeta, pero ni la mujer le hace caso en la casa, no es, tiene que ejercer autoridad. Bueno, ¿qué es un ministerio de oficio? Vamos a ir desglosando cada uno de los que mencionamos anteriormente. Un ministerio de oficio quiere decir que esa es su profesión. Quiere decir que para eso lo ungió y lo capacitó el Señor, para ejercer ese oficio o ese ministerio. Un ministerio de oficio es que hay evidencia de su llamado, o sea, hay un respaldo, hay una respuesta. Es evidente que ese es su oficio, ese es su llamado, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que estudió para ser médico, pero no pega ningún diagnóstico clínico, todos los que opera se le mueren, es evidente que eso no es lo suyo, ¿verdad? Entonces tiene que buscar otra carrera. Y lo mismo es con el del profeta.
Tiene que haber evidencia. Un ministerio de oficio quiere decir que su palabra se cumple. La revelación que recibe este siervo produce cambios en las personas. No solo es para darle información del ámbito del espíritu, no solo es para contarle cuál fue su pasado, cuál va a ser su futuro, sino que la revelación produce un cambio en las personas y en el ámbito del espíritu. Alguien que tiene un ministerio de oficio, Dios le sustenta mientras sirve en su oficio. Dios puede sustentarle directa y sobrenaturalmente, pero también puede sustentarle a través de personas. Nosotros vemos el caso de Elías, aunque es del antiguo pacto, Dios le sustentó a través de una viuda y le sustentó a través de los cuervos. O sea, Dios siempre lo va a sustentar, pero igual él usó una viuda, la cual Dios le habló y le dijo, ¿verdad? Y Dios puede usar a quien él quiera. O sea que cuando se fue a Sarepta, Dios no le habló a la mujer más rica del pueblo, le habló a la que no tenía nada, y a esa Dios capacitó a través de la unción del profeta para que ella tuviera para darle a él y para ella también. O sea que es una bendición. El poder sustentar a un profeta trae también el sustento para tu propia casa. Pero Dios le sustenta de una o de otra forma. Y muchas veces la provisión para el profeta viene a través de otros que no son ni de la misma congregación. Siempre hay fruto, o sea que el ministro de oficio se reproduce en otros. O sea, no es egoísta que se queda con lo suyo, sino que se reproduce en otros. Ese es como un ebanista que tiene aprendices y les enseña todo lo que él sabe. Y muchas veces los aprendices o los alumnos superan al maestro. Entonces un ministro de oficio siempre se va a reproducir en otros. ¿Qué quiere decir una unción de ascensión? Que fue constituido por Jesucristo después de su resurrección. Eso quiere decir que no es de antes, no es del antiguo pacto, sino que después de la resurrección. O sea, de hace 2000 años para acá. Todavía él sigue constituyendo profetas. Una unción de ascensión tiene que ver con el nivel de autoridad, porque es el Cristo resucitado quien lo constituyó. Un Cristo que ahora tiene poder y autoridad sobre los cielos, la tierra y lo que está debajo de la tierra, y esa misma autoridad ha delegado. La unción de ascensión tiene que ver con que vence a la carne y al pecado y a la muerte espiritual. Una persona con unción de ascensión vive victoriosamente porque vive por encima de las circunstancias. El pecado ya no se enseñorea de él ni de ella. Unción de ascensión quiere decir que camina en el poder de la resurrección. Sabe que ha resucitado, tiene la vida del resucitado. Vive en esa unción. No es alguien que vive quejándose, que se vive con achaques, que le termina uno, le sigue el otro. Es como un rosario de maldiciones. No, el poder de la resurrección es para vivir en victoria por encima de toda circunstancia. La revelación de la palabra tiene que ver con que la palabra que sale de la boca del profeta tiene un poder creativo. Hablábamos hace un rato de eso. Entonces la palabra de su boca tiene poder para crear, para reordenar las cosas, para producir armonía donde no la hay, para crear vida donde no la hay, para traer salud y sanidad donde hay enfermedad, para traer vida donde hay muerte, para producir armonía donde hay pleitos, para producir perdón donde hay rencor. Hay un poder creativo tanto en lo espiritual como en lo natural. El que tiene revelación de la palabra, cuando predica o cuando enseña, imparte vida. No da conocimiento a la cabeza, sino que imparte vida. Es decir, que los oyentes del profeta no se hacen más sabios cabezones, sino que se hacen personas más vivificadas, más activadas en el poder de Dios. Reciben una impartición a su espíritu, aunque no recuerden muchas cosas en la cabeza. Pero el que no imparte vida, solamente le está dando conocimiento, y entonces la gente se convierte en enciclopedia, pero después son como enanos cabezones, no tienen vida aquí, pero la cabeza la andan bien grande. Pero el profeta le imparte vida al espíritu, le imparte vida para que haya un cambio, que la muerte se vaya, la enfermedad se vaya, la pobreza se va, la miseria se va, la destrucción del hogar se va, y usted dice: me siento mejor, me siento nuevo, desde que estoy en ese lugar, desde que estoy yendo ahí o voy a esa congregación, algo ha cambiado en mí, ya no tengo problemas para dormir, ya en mi vida está más en paz. ¿Qué ha sido? Es la impartición que usted recibió, que se la llevó a su casa.
La revelación de la palabra quiere decir que por la palabra que sale de su boca las cosas ocurren. Hay un misterio en esto. Muchas veces el profeta declara algo y a lo mejor no lo recibió de Dios, pero Dios respalda su palabra. El mundo espiritual es conmovido por la palabra que sale de los labios de un profeta. Usted no tiene idea de las cosas que ocurren en el mundo espiritual cuando un profeta va a una nación o que va a una tienda o que va a un lugar. Hemos tenido experiencias bien tremendas. Fíjese que yo no sé si les conté la vez pasada que estábamos en Costa Rica en un evento en el Centro Cristiano de San José, donde el apóstol Ronnie Chávez, y en un receso nos fuimos con la profeta Nerea y su esposo, el pastor Emigdio, nos fuimos a una cafetería que está enfrente y nos sentamos ahí, nos tomamos un cafecito, pero empezamos a platicar y se nos fue el tiempo. Y después nos dimos cuenta y dijimos, hermano Emigdio, le digo, hay que decirle al dueño de la cafetería, pues que nos perdone, porque ya no estamos consumiendo y solo estamos aquí hablando. Y entonces el pastor Emigdio le dijo al dueño de la cafetería, no le molesta que estemos aquí, perdónenos que ya rato nos terminamos el café. ¿Sabe qué le dijo el dueño? No, quédese aquí todo lo que quiera, que ustedes tienen unas vibras que desde que vinieron, mire cómo se me ha llenado la cafetería. Y nos ha pasado, llegamos a restaurantes, a lugares, y nos quedamos viendo con mi esposo, con mis hijos. No había nadie, no habían vendido nada, ni se paraba una mosca. Entramos nosotros, y empieza a llenarse aquel lugar, empiezan a vender. Llegamos a lugares donde fuimos los primeros en ir a comprar, y después la persona dice, usted me trajo buena suerte, solo vino usted y vendió un montón todo el día. No es buena suerte. Es la unción, es la bendición, es la vida, es lo que uno imparte. Es que el mundo espiritual es conmovido con solo lo que uno habla. Se produce vida. Se produce vida. Por eso es que hay una unción para prosperar los negocios, las empresas, porque hay vida que sale de los labios. Discierne lo que otros no comprenden de la palabra de Dios. Hay gente que es tan legalista que todo tiene que leerlo con punto y coma. Y cuando hay cosas que no las encuentra ahí, dice, esto no es, porque no está en la palabra. Pero el profeta de Dios discierne lo que otros no comprenden, porque él sabe que Dios le reveló. Hoy, mientras el hermano Oscar estaba hablando y dijo algo, y no se lo he compartido, él dijo algo bien natural y ¡pam!, me bajó una revelación que yo misma me quedé asustada. Sí, él estaba hablando de la doble porción. Y yo sé que la doble porción es para el primogénito, yo lo sé. Pero yo no había reparado en que la doble porción se le daba al primogénito para que cuidara de la madre, que necesitaba para él y para su madre. Inmediatamente el Espíritu de Dios me trajo una revelación y la voy a soltar porque los legalistas van a decir no está en la Biblia. Y Dios me dijo que Juan había recibido la primogenitura de Jesús, porque Jesús cuando está en la cruz le dijo a Juan, allí está tu madre, allí está tu hijo. Recibió el manto, la doble porción, la primogenitura. Por eso Juan fue el profeta. A él se le dio la revelación en la isla de Patmos de todo lo que era el Apocalipsis. Pero usted no lo va a encontrar escrito, pero la revelación me bajó y me quedé asustada yo cuando vi eso. Entonces hay cosas que no están escritas, amados, pero vienen al Espíritu. Hay cosas que todavía no están escritas. Bueno, ¿qué es un ministerio de púlpito? Puede hablarle o predicarle a multitudes con dominio y seguridad. No se siente intimidado de lo que los otros puedan decir. El profeta de oficio, amado, sabe dónde está parado, puede discernir y hace que las cosas se sometan a la unción del Espíritu Santo. No se va a bloquear porque haya gente, brujos o cosas ahí en medio. El ministro del púlpito hilvana la palabra de forma coherente y deja claridad en lo que proclama, porque hay algunos que tienen unción profética pero no son profetas y empiezan a hablar de Génesis, siguen por Apocalipsis, regresan a Corintios, se van a Crónicas, pasan 2 horas, no aterrizan, lo dejaron a usted con vida, ¿verdad? Y sale activado pero no entendió nada del mensaje. Entonces un profeta de Dios, que es un ministro de púlpito, tiene que hilar coherentemente el mensaje para que sea edificada la gente también. Un ministro de púlpito quiere decir las personas son tocadas, cambiadas y restauradas por su ministración e impartición.
Imparte vida a través de su declaración. Hay cosas que usted solo las declara y son hechas. Mire, un profeta no necesita imponerle manos a la gente para que la gente reciba algo. La palabra que es declarada cambia y transforma sus circunstancias. Si la persona lo cree, la palabra es suficiente, porque la palabra es espíritu y es vida. Y entonces a través de la declaración puede cambiarle la vida a las personas. Su predicación da dirección al pueblo porque empieza a haber claridad. ¿Qué quiere decir que lleno del Espíritu Santo? Que la vida de él es dirigida por el Espíritu Santo, no por su mente, no por sus emociones, no por la lógica, no por los sentimientos humanos, sino que hace lo que el Espíritu de Dios le indica que haga. Y no está preocupado de que si quién se va a molestar, quién se va a enojar, irá a quedar bien conmigo, irá a quedar mal conmigo. No, si el que es siervo de Dios quiere agradar a Dios. Y el que esté conectado con Dios no va a tener problema, también va a estar agradado. Y el que se desagrada es porque no está sintonizado con el Espíritu. Quiere decir, ser lleno del Espíritu Santo, que hay carácter y dones del Espíritu Santo operando simultáneamente en su persona. O sea, el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu están operando simultáneamente en él o en ella. El amor es evidente en su vida, porque ya recuerda usted que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El que es lleno del Espíritu Santo, el amor tiene que ser evidente. Ahora, amor no quiere decir que usted pasa besando a la gente. Amor no quiere decir que le pasa dando abrazos que hasta los estrangula. Amor quiere decir que está dispuesta a dar la vida por el otro. Amor quiere decir que usted está sintonizado y cuando Dios le revela algo, usted ora, aunque la persona no se dé cuenta. Amor quiere decir que usted está pendiente que si a aquel le falta algo y usted lo tiene, usted se lo puede dar. El amor es que usted se ponga por él delante del Señor. Ahora, el amor es necesario para sanar, para restaurar a los que le rodean. El amor trae sanidad aunque usted no hable. Con solo que usted respire o transpire amor, usted puede cambiar a una persona que está a su alrededor, alguien que está lleno de amargura, alguien que está herido. Cuando recibe el amor, puede ser liberado. No, con esto no quiero decir que no abrace o que no bese, no. Lo que quiero decirle es que hay gente salamera que abraza y besa pero no ama. Primero hay que dar el corazón y después dar la expresión de amor. Lleno del Espíritu Santo puede impregnar a otros del amor por el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo siempre va a inspirar a otros a que amen y busquen al Espíritu Santo porque Él es la fuente del amor. Dones de revelación quiere decir que manifiesta con claridad el discernimiento de espíritus de una manera muy aguda. Un profeta que tiene discernimiento de espíritus sabe cuando alguien está hablando por el Espíritu Santo o por un espíritu contrario. Jesús supo cuando aquella mujer se levantó a ovacionarlo en la sinagoga, dijo: sal de ella, espíritu inmundo. Y cualquiera diría: ay, qué bien lo que dice del maestro. Pero no, el que tiene los dones de revelación discierne el espíritu bajo el cual se hacen las cosas. Este opera en el don de palabra de ciencia, o sea que conoce la mente, el corazón de las personas conforme Dios le revela. Es alguien que fluye en el don de palabra de sabiduría, tiene la mente de Cristo para dar dirección a otros. Dones de revelación, esta persona también puede hablar lenguas para transmitir un mensaje. No es necesario que el mensaje lo transmita en lenguas, pero muchos de ellos hablan lenguas y a través de ello hay un mensaje que tiene que ser interpretado. Ahora, el profeta que fluye en los dones de revelación es alguien que ora o que intercede por revelación, no con una listita de necesidades, sino que entra al trono de Dios y va a adorar a Dios y ahí le es revelado qué cosas puede atar, qué puede desatar, qué cosas puede declarar, qué cosas puede decretar o puede anular. No es que entra con, ¿verdad? Hay que orar por esto, no. El que no tiene revelación, pues que lo haga así, pero estoy hablando del profeta que fluye en los dones de revelación. Recibe revelación de los diseños divinos para transmitirlos a los que lo ejecutarán, porque no necesariamente el profeta va a ejecutar los diseños que Dios le revela, sino que Dios se los revela a él o a ella para que los ponga o los exponga a los apóstoles o a aquellos que los van a ejecutar. O puede ser el presidente de la nación, o puede ser el presidente del Congreso, o puede ser un rey de una nación, o un presidente de una corporación, o un empresario. Solo le dice: mira, yo recibí de Dios esto y esto y esto. Nosotros hemos tenido muchos ejemplos. Tenemos allá algunos hermanos que son
ahora son empresarios y fue todo por dirección, por revelación de Dios. En el caso de uno de los hermanos, de hermano Martín, que tiene un negocio de pollo muy próspero, cuando ellos estaban en San Pedro Sula, estaban pasando una situación tremenda y de pronto yo le dije, yo recibo de Dios que ustedes deben mudarse de ciudad y deben venirse a La Lima y aquí Dios los va a prosperar. Y ellos obedientemente se mudaron y después por palabra profética ellos iniciaron un negocio de pollo y cada cosa lo han ido haciendo por revelación profética, han obedecido y Dios los ha prosperado. Hay otros hermanos que tienen una cafetería y muy pronto van a abrir un hotel de lujo precioso en un predio que es el lugar más deseable tal vez de la ciudad de La Lima. Ellos llegaron y me contaron, fíjese hermana, que están vendiendo todo lo que era antes la gerencia de la compañía. Y yo lo quedo viendo y le digo, ¿por qué no lo compra usted? ¿Cómo? Vale no sé cuánto. No, usted es el que lo va a comprar y Dios quiere que usted lo compre porque Dios lo quiere bendecir a usted. Bueno, y el hombre fue y obedeció y lo compró y no saben ni a qué hora se lo vendieron por la cantidad que se lo vendieron, porque solo el estacionamiento cuesta más que lo que él pagó por todo. Y ya cuando tenía, decía, ¿ahora qué hacemos con esto, hermano? Un hotel, por esto y esto y esto. Y ellos, un hotel, jamás se imaginaron, porque él era el gerente de producción de bananos, nada que ver con hotel. Pero ellos, ¿verdad? Se decidieron y ya el hotel va a estar terminado, precioso, va a quedar muy lindo y yo sé que va a ser insuficiente por la demanda que va a tener, pero ha sido por revelación. Entonces la revelación que uno recibe de los diseños divinos es para transmitirlo a los que lo ejecutan. Y hace unos días llegaron unos profetas españoles, desde que llegaron al lugar dijeron, este lugar es con un propósito divino, porque Dios nos muestra que en esta ciudad escondida, por causa del ministerio de ustedes, van a haber reuniones cumbres a nivel mundial y van a levantarse más hoteles, porque este no va a ser suficiente para todo lo que Dios va a hacer aquí. Y luego llega otro profeta de Argentina y llega y dice, este lugar está conectado en los cielos a los lugares altos. Y empieza, dice, estos hermanos creen que el hotel es de ellos, pero ha sido Dios quien lo puso por causa del reino. A ellos los usó de instrumento, pero es por los proyectos divinos que hay para este lugar. Entonces el profeta puede ver las cosas que otros no ven y puede darle dirección a aquellos que están esperando, y si da testimonio en su espíritu van a ser bendecidos y van a ser prosperados. Dijimos que el profeta es un líder. El profeta contemporáneo está expuesto al mundo, no vive como Elías o Juan, sino como Jesús. Jesús andaba en medio de los pecadores. Es un líder en el sentido de que las personas, tanto en la iglesia como en el mundo, le consideran un líder. No solo en la iglesia, sino que en el mundo también lo consideran un líder y lo respetan. Es un líder en el sentido que tiene seguidores donde quiera que vaya. La gente quiere estar con él o con ella, sienten que tiene un carisma especial y todos quieren seguirle. La gente quiere estar alrededor de él o de ella porque se sienten seguros. Esa es una característica de un líder. Su personalidad es imponente y atractiva. Un profeta de Dios normalmente llega a un lugar y es inevitable que la gente lo vea porque siente que tiene un nivel de autoridad, un peso de autoridad. No por la forma como ande vestido o vestida, sino que hay un peso de autoridad que se establece, que viene de adentro. Ejerce autoridad en su localidad, tiene un rango de autoridad espiritual en la localidad en que vive. Su nivel de autoridad se ensancha continuamente, no es que se queda solo donde está, sino que continuamente está ensanchando el sitio de la tienda. Y cuando emite una opinión establece una verdad. Usted ha visto cuando hay un profeta en una cámara de comercio, en una sociedad de padres de familia, en algo que es secular totalmente, y se para esta persona que es un profeta, aunque los demás no lo sepan, y emite una opinión. Eso es una verdad que se establece en el espíritu y los demás dicen sí, lo aprueban. Entonces hay que hacer uso de eso, hermanos. Por eso tenemos al hermano Oscar en la cámara de comercio de la ciudad. Los que le conocen respetan lo que hace o dice y creen en él o en ella porque saben que es una persona íntegra. Nuestro modelo de profeta actual o contemporáneo tiene que ser Jesús. Y esto, Hechos 3, 22 al 24, hermanos, es nada más el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Verdad? Que levantaría un profeta de entre los hermanos y que a él había que oír en las cosas que hable. Así es que
nuestro modelo no es Juan, no es Elías, es Jesús. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ese es nuestro modelo. A él oiremos y como él seremos. Y hemos terminado y vamos al repaso. A ver, dígame una diferencia fundamental entre el profeta del antiguo pacto y el contemporáneo. Una. Venía sobre él el Espíritu Santo. Ahora sale de él. Amén. Mencione los dones que están activados en un profeta de hoy día. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, que son los dones de revelación. Explique cómo es la proyección o el entorno de un profeta contemporáneo. ¿Cómo se proyecta? ¿Qué pasa? Dispuesto al mundo, saliendo, sin esconderse, llevando la luz a su alrededor. ¿Y cuál es el modelo de un profeta contemporáneo? Jesús.